al creyente de recursos que muchas veces no lo utilizamos y nos presentamos a esa guerra desarmados. Tenemos derrotas en nuestras luchas espirituales porque no nos armamos de la provisión que Dios nos ha otorgado. Precisamente ese es el motivo por el cual el Señor puso en mi corazón, porque yo también lo necesito, iniciar esta serie de la armadura de Dios. Cuán necesario es para el creyente usar lo que Dios ha provisto a su favor por medio de Jesucristo. Y en esta carta a los Efesios, le voy a pedir por favor que se dirijan al capítulo 6, a partir del versículo 10 hasta el 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Vamos a dar inicio a esta serie de la armadura de Dios con el tema, de manera introductoria, de la lucha del creyente. Es algo real que el creyente está batallando y luchando diariamente. Es algo real. ¿Por qué razón? Vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor cuál es el propósito de esta provisión de parte de Dios. El apóstol Pablo usa la analogía de un soldado que tiene una armadura. Y vamos a ver en las próximas semanas, con la ayuda del Señor, de qué se trata esa provisión de parte de Él. Y por qué es tan importante para el creyente que tome esa provisión de parte de Dios en esta lucha espiritual, que dicho sea de paso, es una lucha diaria. Vamos a ir a las Escrituras y leerla para ver qué es lo que quiere decirnos en esta mañana el Señor. La lucha del creyente. Vamos a leer del versículo 10 al 20, pero vamos a enfocarnos en el día de hoy, en los 3 primeros versículos. Versículos del 10 al 13. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen en el escudo de la fe, con el que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hacerlo. Probablemente te habrás dado cuenta de que la vida cristiana no es una vida color de rosas. Pues si crees que la vida cristiana es una vida color de rosas, pues te doy una noticia, que no es así. Sino todo lo contrario, es una lucha constante, es una batalla constante. Cuando nosotros estábamos esclavizados al pecado y bajo el dominio de Satanás, no recibíamos ningún tipo de ataques espirituales.
Pero cuando Cristo nos dio vida a nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, empezaron a venir a nuestra vida ataques de parte de Satanás. Y hay una razón muy importante por qué sucede eso. Porque cuando Dios bendice la vida de una persona, Satanás empieza a atacarlo. El Señor Jesús, estando aquí en la tierra, dijo una vez que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Ese es su propósito. Él se goza en hacerlo. Matar, hurtar, robar y destruir. ¿Destruir qué? Destruir las vidas. ¿Destruir qué? Destruir los matrimonios. ¿Destruir qué? Destruir nuestra relación con Cristo. Y ese es su propósito. Ese es el propósito por el cual Él ha venido. Cuando Dios bendice la vida de una persona, Satanás no está contento. Cuando una persona rinde su vida a Cristo, pues empieza realmente esa batalla, esa guerra espiritual. Antes no se daba. ¿Por qué razón? Porque tú eras esclavo del pecado. Y obviamente Satanás no tiene por qué atacarte, porque tú ya estás bajo su dominio. Pero una vez cuando eres sacado, eres arrastrado por Cristo a sus pies, y Cristo nos saca de los dominios de Satanás, Él no está tranquilo. Por esa razón es que nosotros necesitamos tanto de esa provisión del Señor para nosotros poder combatir esa lucha espiritual. Sin lugar a dudas, el creyente inicia una lucha constante desde su conversión. Una guerra espiritual sin precedentes, donde Satanás y sus ejércitos atacan y si estás andando en una manera digna de la vocación con la que fuiste llamado, con lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1 del libro de Efesios, ten por seguro que vas a tener oposición y conflicto. Tenlo por seguro. Pero si realmente te estás dando cuenta que no tienes oposición o conflicto, lo más probable es que sea de que Satanás todavía te tiene en sus manos. Pero si tú estás viviendo una vida digna de la vocación por la que fuiste llamado, pues va a dar una guerra sin precedentes de parte de Satanás para tu vida. El Señor en su infinita gracia y misericordia nos ha provisto y nos ha puesto a su disposición, a nuestra disposición, su poder y sus recursos divinos para que podamos nosotros pelear y resistir esta guerra espiritual tan dura. El Señor no nos ha mandado a la batalla sin provisión. Él es nuestra provisión. Y precisamente por esa razón es que es tan necesario hoy como lo ha sido en toda la historia de la iglesia y como lo va a ser más adelante, hasta que el Señor venga, porque hasta ese tiempo va a durar esa guerra espiritual. Ahora dígame usted, ¿no necesitamos la armadura de Dios? ¿No necesitamos asirnos de esta provisión de parte de Dios? Y es desde el momento donde una persona que es esclava del pecado, que es esclava de Satanás, una vez que rinde su vida a Cristo, empieza la lucha del creyente. No mañana, no pasado, no de acá a un mes, no de acá a un año. Inmediatamente cuando una persona rinde su vida a Cristo, inicia esa guerra espiritual. Y es donde inicia la lucha del creyente, y donde en lo que vamos a ver en esta mañana, en los 3 primeros versículos del 10 al 13, la lucha del creyente.
Y esta guerra por la cual el creyente está inmerso es real, hermanos. Es una guerra real. No es algo, una fábula que te lo han contado. No es porque quizás alguien haya tenido un sueño y haya soñado de que de repente estaba Satanás y etcétera, etcétera, etcétera. No, es una lucha real, es una guerra real. Satanás y sus huestes están constantemente atacando los avances del pueblo de Dios. Pero en esta sección vamos a ver cómo Pablo se encarga de exhortar a la iglesia a que hagan frente y usen los recursos que Dios les ha provisto. Por nuestra perfecta unión con Cristo, nosotros somos capaces de avanzar dentro del territorio enemigo. Pero ¿de qué manera va a ser posible esto si nosotros usamos los recursos que Dios nos ha provisto? Por esa razón es que estamos iniciando esta serie de la armadura de Dios, porque hay una guerra real, hay una batalla real, hay una batalla espiritual que nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero sí, existe una guerra espiritual, lo hay, es real. Y vamos a ver con la ayuda del Señor en esta mañana la primera parte de la lucha del creyente. Y el apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 10, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo inicia Dios proveyendo al creyente de este recurso? Pues lo prepara. ¿Cuál es nuestra preparación? Nuestra fortaleza en el Señor. El apóstol Pablo inicia diciendo, por lo demás, por lo que ya había mencionado anteriormente, en los pasajes anteriores encontramos como, por ejemplo, en los capítulos 5 y 6, da instrucciones a los esposos cómo tienen que amar a sus esposas, a las esposas cómo tienen que sujetarse a sus maridos, a cómo los hijos tienen que someterse a sus padres y cómo los siervos tienen que someterse a sus amos. Por todo lo que ya había mencionado anteriormente el apóstol Pablo, en este pasaje, en el versículo 10, inicia diciendo, por lo demás, por lo que ya había mencionado anteriormente, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando usted en algún momento, si aún no lo ha hecho, pero ha querido ingresar a la universidad, se ha tenido que preparar, ¿verdad? Aquellos que aún no han postulado, pues les doy una noticia. Tienen que prepararse. No pueden presentarse sin haberse preparado. Cuando alguno de nosotros se haya presentado a una oferta laboral, pues también ha tenido que prepararse. Es importante de que antes, un pequeño tip, es importante de que antes que te presentes a una oferta laboral, pues por lo menos sepas cuál es el rubro de la empresa a la cual estás postulando. Y cosas tan básicas e importantes que los reclutadores consideran. Es decir, que es importante que nosotros nos presentemos para cualquier actividad que podamos realizar. Nos preparemos. Para nosotros los creyentes, para poder enfrentar esta lucha espiritual, tenemos que prepararnos también. Pero ¿cuál es nuestra preparación? No es una preparación física, sino nuestra preparación inicia en la fortaleza del Señor. Porque el Señor es nuestra fortaleza. Y es lo que quiere decir el apóstol Pablo, iniciando en el versículo 10, que esta preparación en la vida espiritual del creyente es importante para su crecimiento. Tal es así que si no nos preparamos para enfrentar esta lucha espiritual, estamos más próximos a perder. Es más probable de que si tú te presentes a esta lucha espiritual sin prepararte, pues vas a perder. Imagínate si te presentas a esta lucha sin la provisión de parte de Dios. Acabamos de leer en estos pasajes cuál es esa provisión de parte de Dios y el apóstol Pablo lo llama la armadura de Dios.
Si tú te presentas sin esa armadura, y no solamente te presentas sin armadura, sino también te presentas sin haberte preparado para enfrentar esa lucha, eres más proclive a poder perder esa batalla espiritual. Por eso es tan importante para el creyente que pueda enfrentar esa lucha preparado. Para nosotros es primordial prepararnos para enfrentar esa lucha. Pero nuestra preparación no depende de nosotros, sino está en la fortaleza en el Señor. El mismo Señor es el que nos prepara para que nosotros podamos enfrentar esa batalla. Con eso no quiero decir de que no hay responsabilidad de parte nuestra, responsabilidad práctica, porque nosotros somos llamados de parte del Señor a vivir una vida santa, ser santos porque yo soy santo en toda su manera de vivir, dice el apóstol Pedro. Hay una responsabilidad de parte nuestra también. Dios nos ha provisto de sus medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra, nos ha provisto de un libro también, Hábitos de Gracia, donde básicamente se enfoca en eso, que les animo a que puedan leerlo si aún no lo han hecho. Pablo exhorta a los creyentes a poner su confianza, sabiduría y fuerza en el Señor. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuán poderoso es el Señor? Si no vamos a la fuente. Aquí en la palabra del Señor nos vamos a dar cuenta realmente cuán poderoso es ese Señor a quien estamos sirviendo. Y aquí usa un imperativo muy interesante el apóstol Pablo en este pasaje en el versículo 10. Usa el imperativo fortalezcanse en el Señor. No está diciendo si ustedes desean pueden considerar fortalecerse en el Señor. No está diciendo eso, sino está siendo imperativo al momento de decir, fortalezcanse en el Señor. ¿Por qué razón? Porque Él sabe cuán necesario para el creyente es fortalecerse en el Señor. Y fortalecerse en el Señor implica la necesidad del creyente de buscar a Dios y presentarse delante de Él para que Él nos llene con su poder, para que ya que Él es la fuente del poder para la lucha de esta guerra espiritual, nosotros tenemos que acercarnos a Él y decirle, Señor, por favor, fortaléceme para poder enfrentar esta lucha espiritual. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza del Señor, la fortaleza en el Señor, siempre es suficiente, hermano. Tú no necesitas más. La fortaleza en el Señor siempre es, y esto es más que suficiente para la batalla. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fortalezcanse en el Señor. No pretendas hacer frente ante esta guerra contra Satanás en tus propias fuerzas porque vas a perder, hermano. No pretendas hacerlo. Si tú puedes decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacando ese texto fuera de su contexto, por cierto. Pero si dices eso y dices, no, yo puedo vencer esta guerra, la vas a perder porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Nuestra fuerza en el Señor siempre es suficiente. No vas a vencer si te presentas ante esta batalla en tus propias fuerzas. Nuevamente te hago la pregunta, ¿necesitas la armadura de Dios? La manera en cómo nosotros podemos apropiarnos de esa fuerza es a través de los medios de gracia. La oración, el estudio de la palabra, no solamente el estudio, sino la obediencia a ella, ¿no? Uno dice, no, sí, yo estudio la palabra, ¿no? Yo creo que eso es fácil, cualquiera puede leer la Biblia. El reto está, ¿cuánto la obedeces?
La manera en cómo nosotros nos apropiamos de esa fuerza es a través de esos medios de gracia, la oración, el estudio y obediencia de su palabra, la fe en sus promesas. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esta batalla sin fe? La fe es el medio por el cual nosotros tomamos por cierto la palabra del Señor. Curiosamente, y creo que para nuestro propio beneficio, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de este libro de Efesios menciona de que la fe, que nosotros somos salvos por medio de la fe. La fe es ese medio por el cual el Señor nos hace creer en su palabra. No es que esa fe es producida por nosotros, no. Ni siquiera la fe es producida por nosotros, sino esa fe que nos hace creer en Dios, que nos muestra cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios, pecadores. Es el único Dios que puede abrir nuestros ojos, sacar ese corazón de piedra y ponernos un corazón de carne, con la capacidad de poder obedecerle, con la capacidad de poder escucharle y honrarle. Es únicamente Dios quien puede hacerlo. Por eso es tan importante la oración, el estudio y la obediencia de su palabra y la fe en sus promesas nos va a ayudar a apropiarnos de la fortaleza del Señor. Pero si no lo estás haciendo, estás entrando a esta batalla en tus propias fuerzas. Y lo más probable es que vayas a perder esta batalla. Pastor, yo tengo problemas en mi matrimonio. ¿Estás usando los medios de gracia que Dios te ha provisto? Ahí está tu respuesta. No, hermano, que tengo tantos problemas en mi trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nuevamente, los medios de gracia han sido provistos de parte del Señor, precisamente para poder enfrentar esas batallas que el enemigo pone en nuestro camino. Está directamente relacionada una lucha perdida con la comunión que nosotros tenemos con Dios. Está directamente relacionada. Y si nosotros evaluamos y si nos damos cuenta que estamos teniendo más batallas perdidas que ganadas, está directamente relacionado en cómo está tu relación con Dios. Si estás usando de manera apropiada estos medios de gracia, la oración, el estudio de la palabra y la fe en sus promesas, está directamente relacionado. Por lo tanto, si nosotros no podemos enfrentarnos en nuestras propias fuerzas a esta batalla, dependemos completamente del Señor. Es real, hermano. Nosotros dependemos completamente de nuestro Dios para nosotros enfrentarnos a esta batalla. Y el apóstol Pablo inicia mencionándonos de manera imperativa: fortalezcanse en el Señor. Y es lo que nos está diciendo ahora también. Hermanos, fortalezcanse en el Señor. Precisamente mediante nuestra relación y unión con Cristo es en que nosotros podemos encontrar esta fortaleza. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 1:19 dice lo siguiente: y el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. También Pablo menciona en Efesios 2:6, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Quién cuando se refiere y con Él nos resucitó? Con Cristo juntamente estoy resucitado, dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Precisamente mediante nuestra relación y unión con Cristo es que nosotros podemos encontrar su fortaleza, no en otra cosa. No lo vas a encontrar, sino en nuestra unión con Cristo nosotros podemos encontrar la fortaleza del Señor. Es decir, si tú ya conoces a Cristo, pues tú encuentras tu fortaleza en Él. Si tú aún no conoces a Cristo,
pues tienes serios problemas. Si tú estás confiando en que en alguna vez de tu vida hiciste una oración para decirle, Señor, perdóname y te acepto en mi vida, si tú estás confiando en esa oración más que en el mismo Cristo, pues esa oración no te va a salvar. Porque el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si es que no es a través de mí. Pero si tú hiciste esa oración realmente y de manera genuina, pues estás unido a Cristo. Y el mismo Cristo es tu fortaleza. No quiero satanizar tampoco la oración del pecador como algunos lo conocen, ¿no? Particularmente yo fui salvado por ese medio. El problema es que nosotros ponemos más nuestra confianza en repetir una oración más que en la persona por la cual nosotros debemos de confiar. Ahí radica el problema. Por lo tanto, aquellos que estamos unidos a Cristo, Él mismo es nuestra fortaleza. Ese poder, por medio de, por lo menos, Cristo es nuestra fortaleza, pero muchos piensan que su fortaleza proviene de otros medios. Algunos creen que a través de las hechicerías, a través de rituales, por los cuales, dicho sea de paso, estaba acostumbrado la ciudad de Éfeso, porque era parte de su cultura. Había mucha hechicería y precisamente ahí daban honra y honor la ciudad de Éfeso a la diosa de Artemisa, ¿no? A la diosa Diana. Menciona la Escritura en el libro de Hechos. Daban culto a esos falsos dioses y ellos, a través de los rituales satánicos, ellos mencionaban de que provenía su fuerza, y no era así. Tristemente, muchos creyentes en los tiempos del apóstol Pablo eran engañados a través de esos rituales. Ahora esto tampoco no es nada ajeno a nuestra realidad. Muchos creyentes estamos siendo engañados. Buscando en otros lugares, buscando en una pareja, buscando nuestra identidad en un trabajo, buscando nuestra identidad en una profesión, en una persona, en un lugar, en una posición, más que en el propio Cristo. Cuando nosotros retiramos del primer lugar a Cristo, ya un ídolo se ha levantado delante de nosotros. Y nosotros decimos, no, aquellos que adoran imágenes son idólatras. No aquellos que adoran imágenes son idólatras necesariamente. Y sí lo son, dicho sea de paso. Pero también lo son aquellos que apartan a Cristo del primer lugar de su vida. Aquellos también son idólatras. El mismo Señor Jesús, Dios, al pueblo de Israel en el Éxodo les dio los 10 mandamientos. Y el primero de ellos le dice Dios al pueblo: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No tendrás, porque Dios aborrece la idolatría. No necesariamente una imagen tienes que tú adorar para que seas idólatra. Si adoras más a tu trabajo, si adoras más a tu cónyuge, a tus hijos, a tu profesión, pues ya eres un idólatra y Dios aborrece la idolatría. Y si es así, pues hermano, te exhorto en el amor del Señor a que te arrepientas de ese pecado. Y te hago recordar esa promesa de parte de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Y es una promesa efectiva para todos los creyentes que se acercan en arrepentimiento y fe al Señor. Confiemos en Cristo, hermanos. Es ahí donde radica nuestra fortaleza. Si estamos buscando otra cosa, es donde nosotros vamos a encontrar o pretender encontrar. Vamos a buscar y nunca vamos a encontrar. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar aquello que necesitamos. Vemos que el apóstol Pablo, en primer lugar, nos muestra cuál es la preparación, y esa preparación es la fortaleza en el Señor. Pero también ahora nos muestra cuál es esa provisión de parte de Dios para nosotros enfrentar esa batalla. ¿Y cuál es esa provisión? La armadura de Dios. Versículo 11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Lo voy a volver a leer. Revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. Como lo mencionó el apóstol Pablo al inicio de esta exhortación, que no hay nada que el creyente pueda hacer si no se aside de las fuerzas en el Señor. El apóstol explica de la manera en cómo pueden conseguir esa fortaleza, y es a través del poder espiritual del Señor. Él inicia haciendo esa exhortación: fortalezcanse en el Señor. Y es la única manera por la cual nosotros podemos tomar esa provisión de parte de Dios. Él explica cuál es esa provisión para su iglesia usando una serie de metáforas militares para que nosotros podamos comprender mejor cuál es esa provisión de parte de Dios. Y es donde inicia mencionando que esa provisión corresponde a la armadura de Dios. La armadura de Dios es la provisión para el creyente, es la provisión para ti y para mí, para que nosotros podamos enfrentar esa batalla, esa lucha espiritual. E inicia diciendo: revístanse. Revístanse. Uno sabe qué cosa significa vestirse, ¿no? Obviamente, uno para salir tiene que vestirse, ¿no? Pero el apóstol Pablo les dice, al decirle revístanse, les está diciendo: lo que ustedes tienen puesto no es suficiente. Por lo tanto, revístanse de la armadura de Dios. Y es lo que está mencionando aquí. Este término es usado comúnmente para ponerse la ropa, pero en este contexto Pablo lo usa de manera explícita para que el creyente deba vestirse de toda la armadura de Dios. El creyente tiene que vestirse de toda la armadura de Dios. El soldado que iba a la guerra debía de ponerse toda su armadura. Si el soldado se enfrentaba a la guerra sin irse, sin tomar, por ejemplo, el escudo, ¿con qué se iba a proteger? Por un lado tenía su escudo y por otro lado tenía libre la mano para que pueda atacar con su espada. Pero si no tenía ese escudo, si no tenía su espada, probablemente ese soldado iba a perder al presentarse a esa guerra espiritual. Y usa el apóstol Pablo esa analogía de la armadura de Dios. Es muy importante aclarar que la armadura de Dios no es una ropa. Si usted me pregunta, ¿dónde puedo comprar esa armadura de Dios? No es una vestimenta. Sino la armadura de Dios es un estado del creyente. La armadura de Dios, escúchame bien, hermano, la armadura de Dios es un estado del creyente. ¿Y cómo nosotros podemos encontrar la armadura de Dios? Pues esta se nos es provista inmediatamente cuando somos unidos a Cristo. Cuando nosotros somos unidos a Cristo, se nos provee de manera gratuita y porque lo necesitamos esta armadura de Dios. Por lo tanto, no es una vestimenta, sino es un estado de parte del creyente. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 22 al 24, él dice: despójense del viejo hombre.
Pero no solamente despojarse del viejo hombre, sino dice, vístanse del nuevo hombre. Es lo que dice el apóstol Pablo. Despójense del viejo hombre, pero vístanse del nuevo hombre. Nosotros podemos vestirnos del nuevo hombre por medio de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos toda la armadura de Dios. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios. No dice con una parte de la armadura de Dios, sino dice con toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Para que puedan estar firmes. Es tan importante para el creyente que pueda conocer la verdad de quién realmente somos nosotros en nuestra unión con Cristo y viviendo conforme a nuestra nueva identidad. Esta es la clave para poder ponernos toda la armadura de Dios. Sí, pastor, yo ya rendí mi vida a Cristo. Muy bien, gloria a Dios por eso. Pero ahora nos toca vivir conforme a esa nueva identidad que nosotros tenemos en nuestra unión con Cristo. Es fácil para uno decir, sí, yo soy cristiano. El reto está cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si estamos viviendo de la manera digna de la posición por la cual ahora nos encontramos en Cristo, si no lo estamos haciendo, por lo tanto, hay algo que debemos de corregir allí. Vivir nuestra identidad con Cristo es la clave para que nosotros podamos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios que habla el apóstol Pablo es el equipo que acompaña al cristiano. Y esto es de por vida. Y se nos ha sido provisto para esta lucha, para esta guerra espiritual. Judas, en el versículo 24 de su carta, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso para presentarnos, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la presencia de Dios? Pues esa persona únicamente es Jesucristo. Cristo es la única persona que tiene el poder necesario para guardarnos, para evitar nosotros caer y para presentarnos delante de Dios sin manchas. Nosotros somos justificados por medio de Jesucristo. Nosotros somos santificados por medio de Cristo. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Él es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación, dice el apóstol Pablo en su carta. Pero ¿cuál es el propósito de revestirse con esa armadura de Dios? El propósito es estar firmes. ¿Por qué tienes menos batallas ganadas que perdidas? Porque no te estás revistiendo de la armadura de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Usando esa analogía el apóstol Pablo en términos militares, estar firme significa no bajar la guardia. Estar firme significa no bajar la guardia estando en batalla. Y precisamente es lo que menciona el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, que dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta, porque su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Si tú bajas la guardia, Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, pues inmediatamente te va a ver desprovisto, te va a ver distraído y inmediatamente va a ir y te va a devorar.
Es algo tan real. Si nosotros no nos presentamos delante de Dios, revistiéndonos con toda la armadura, porque es la única manera en la cual nosotros podemos permanecer firmes, pues Satanás anda al acecho las 24 horas del día, 365 días del año, 66 en algunos años. Pero Satanás no descansa. Si tú piensas que Satanás se descansa un rato para tomarse un café, pues él nunca descansa. Porque su trabajo es andar al acecho como el león rugiente, buscando a quién devorar. Si tú eres consciente de esto, hermano, tú no vas a bajar la guardia. Tú te vas a asir de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. Pablo inicia mencionando cuál es la preparación, y esa preparación es nuestra fortaleza en el Señor. Pero el Señor no nos manda a esta batalla desprovistos, porque su provisión es la armadura de Dios. ¿Y por qué razón nos ha provisto de esa armadura? Porque existe un enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Ese enemigo es Satanás. Versículo 11, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas, contra los ataques de Satanás. Precisamente por esa razón es que nosotros no podemos bajar la guardia. Por esa razón es que nosotros tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para estar firmes, porque existe un enemigo. Ese enemigo es Satanás. Satanás no es improvisado, por cierto. Tiene mucho más tiempo que nosotros aquí en esta tierra, que ya ha analizado cada uno de nuestros pasos. Él no descansa, como les mencionaba. Él ya sabe cómo atacarme, Él ya sabe cómo atacarte. Él tiene estrategias que están tan bien planificadas que en el momento que tú te descuidas, Él va a ir, porque Él está al acecho constantemente. Por lo tanto, revistámonos de toda la armadura de Dios. Satanás es real. Si crees que Satanás es aquello como nos han pintado, que es una persona color roja, con un cacho, con una cola, y que sale en algunas historietas así, dibujado de esa manera, pero te doy una noticia: Satanás es real. Por lo tanto, la guerra espiritual también lo es. Les voy a pedir por un momento que vayamos al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías capítulo 14, en los versículos 12 al 17, dice el profeta lo siguiente. Isaías 14, versículos 12 al 17. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, le dice el Señor a Satanás, a lo más remoto del abismo. Los que te vean te observarán, te contemplarán y dirán:
Este es aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Satanás es real, hermanos. Satanás es real. Por lo tanto, esta batalla también lo es. Esta batalla espiritual, que no es percibida por nuestros ojos físicos, es real. Por lo tanto, existe un enemigo, Satanás. Existe la batalla, una batalla. ¿Y contra quién es esa batalla? Esa batalla es contra Satanás. Pero no solamente contra Satanás, sino el apóstol Pablo nos dice algo adicional, versículo 12. Porque nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es el príncipe de este mundo de acuerdo a lo que menciona las Escrituras? Satanás. Por lo tanto, este mundo le pertenece a él. Y por lo tanto, cada persona que es arrebatado de su reino, él no descansa para tratar de nuevamente retomar a aquella persona que el Señor ya le ha quitado. Y dice el apóstol Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y lo que está diciendo acá, que nuestra lucha no es entre el cristiano y otro hombre. Nuestra lucha no es con personas como nosotros, como seres humanos. Sino va más allá de eso, sino dice contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, nuestra lucha, nuestra batalla es contra Satanás y contra sus demonios. Satanás no entra solo en la batalla. A veces muchas veces él envía a todo su equipo para que pueda ir contra el cristiano. Nuestros enemigos más grandes no es el mundo, y no es el sistema corrupto que hoy existe, que podemos ver con nuestros ojos físicos, sino nuestro peor enemigo es aquel mundo que nosotros no podemos ver. Por lo tanto, esta guerra, esta batalla es en el ámbito espiritual. Si esta guerra se enfrenta en el ámbito espiritual, ¿cómo nosotros podemos batallar ante esta guerra? ¿Con cosas físicas? Absolutamente no. La armadura de Dios que habla aquí el apóstol Pablo lo habla en un ámbito espiritual. La armadura de Dios. Por tanto, fortalézcanse en el Señor, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Porque esta guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, esta guerra, esta batalla es una batalla espiritual sin precedentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfrentarnos a esta batalla de manera espiritual también. ¿Y cómo lo podemos hacer si nosotros no somos espíritu?
revistiéndonos con toda la armadura de Dios, vamos a poder nosotros enfrentar esta batalla espiritual. Vemos en la actualidad muchas personas que están esclavas por Satanás, que practican el ocultismo, que practican hechicerías, que están inmersas en el paganismo, que simplemente son usados por él y ellos no se dan cuenta. Usted ha visto Pinocho, ¿verdad? ¿Alguna vez? Es una marioneta y esta marioneta necesita a alguien que lo controle. Aquellas personas que no han rendido su vida a Cristo son controlados por Satanás. Y ellos no se dan cuenta. El apóstol Pablo dice: por lo tanto, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque como aquellos que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él si ya hemos muerto al pecado? Los creyentes no debemos de recurrir a esas prácticas satánicas. Y si lo estamos haciendo, ya seas cristiano o inconverso, o no creyente, no cristiano, deja inmediatamente de hacerlo. Y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Confiesa tu pecado, porque es solamente en Él donde vamos nosotros a encontrar todo aquello que necesitamos. Esas prácticas satánicas debemos de dejarlos inmediatamente. Pero ¿dónde radica nuestra victoria? Nuestra victoria radica en estar firmes. Versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Vamos a volver a leer el versículo 13. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Es claro que hoy en día las personas no están pendientes al ponerse su uniforme de guerra, porque no estamos en estos momentos, por lo menos en Perú, en una guerra. No lo estamos. Por lo tanto, no ven a personas que están vestidas con sus uniformes, que se van a presentar a la guerra, como lo fue en la última guerra que sucedió en Perú en 1995 y que duró hasta 1998 con el conflicto contra el Ecuador, la guerra del Cenepa. Quizás algunos lo recuerden. Quizás otros no, porque están jóvenes todavía. En cambio, nosotros, los que ya estamos un poquito más viejitos, nos acordamos de esa guerra, la guerra del Cenepa. Y por lo tanto no están interesados de ponerse su armadura, su vestimenta, porque no están involucrados en una guerra. Hermanos, nosotros los cristianos sí estamos involucrados en una guerra espiritual. Y por lo tanto nosotros sí tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, sin excepción. No es que si quieres puedas revestirte de esa armadura, sino el apóstol Pablo dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De qué manera? Revistiéndose con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes, para que podamos estar firmes. Para el cristiano no es una opción, es una necesidad. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que considerar seriamente revestirnos de toda la armadura de Dios. Y usted me preguntará, ¿cuánto tiempo dura esta batalla? No dura una semana, no dura un mes, no dura un año, 2 años, 10 años.
Si no, esta batalla se va a dar hasta el día que el Señor venga por segunda vez. ¿Usted lo sabe? Solamente Dios sabe ese día. Lo que sí sabemos es que necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios. Eso sí sabemos, porque la Escritura nos dice, y hoy el Señor nos está diciendo, nos está llevando a poder recurrir, nos está mostrando por qué razón, porque nos ama infinitamente. Porque nos ama y está tan comprometido con sus hijos que hoy nos está diciendo cuál es nuestra necesidad. Si no lo estamos haciendo, hermanos, hoy es el día de hacerlo. No mañana, no pasado. Hoy, hermano, revístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. ¿Por qué razón? Porque el Señor es digno de toda la alabanza. Porque el Señor es digno de toda nuestra adoración y obediencia. Él es digno. Efesios 1:10 menciona aquel día que va a terminar esta guerra espiritual. Y es hasta ese día que nosotros necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios. Y dice, y ese tiempo va a ser glorioso, hermanos. Escuchen, Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra. Pero el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 y 10, versículos 9 y 10, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todos los tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a una gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Entonces cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Dios que es digno de toda nuestra gloria y alabanza. Hermanos, el Señor dejó todo por ti y por mí. Dejó todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejarlo todo también. Si tú no estás dispuesto a dejar todo por tu Señor, no eres digno de Él. El Señor es digno de toda nuestra alabanza. La preparación para esta batalla no se realiza cuando has empezado, sino desde mucho más antes. Y habiéndolo hecho todo, menciona acá, versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y esto involucra un esfuerzo de parte de nosotros. Significa tiempo y esfuerzo que el creyente debe de emplear para prepararse. ¿Y cuál es el objetivo de prepararse en esta batalla? Concluye en el versículo 13, estar firmes. El objetivo de esta batalla y de revestirse con toda la armadura de Dios es estar firmes. Nuestra responsabilidad como creyentes consiste en obedecer y ponerse toda la armadura de Dios y resistir para estar firmes. ¿En qué momento? En el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. Todos los días es el día malo. Todos los días necesitamos usar esta armadura que el Señor nos ha provisto en su gracia y misericordia. Ahora nosotros podemos estar firmes por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.
El Padre nos capacita dándonos esos recursos para permanecer firmes ante la batalla. Por lo tanto, hermanos, en el amor del Señor los exhorto, recurramos a esos recursos, recurramos a aquello que Dios ha provisto para pelear la buena batalla. Recurramos y revistámonos de toda la armadura de Dios. Pero hay algo que tenemos que considerar: que luchemos en sus fuerzas y para su gloria. No en nuestras fuerzas y para nuestra gloria, sino en sus fuerzas y para su gloria. Porque el Cordero es digno de toda nuestra alabanza. La próxima semana vamos a ver, Dios mediante, de qué se trata esta armadura que el apóstol Pablo habla. Les invito a que nos pongamos en pie y dirigirnos al Señor en oración. Padre, nos acercamos nuevamente delante de ti en oración para clamarte, Señor, en primer lugar, que nos perdones de nuestros pecados. Que nos perdones por ser negligentes, Señor, y no vivir conforme a la vocación por la cual hemos sido llamados por ti. Perdónanos porque hemos descuidado nuestra comunión contigo, porque hemos descuidado nuestra comunión con tu iglesia. Perdónanos, Señor, porque hemos descuidado el tiempo de oración y el estudio de tu palabra. Perdónanos porque te estamos diciendo que no te necesitamos haciéndolo eso. Pero en tu inmensa gracia y misericordia nos muestras en esta tarde, Señor, que realmente sí te necesitamos. Y nos exhortas porque nos amas a que nos revistamos con toda la armadura de Dios para estar firmes. Pues ayúdanos, Padre, a considerar seriamente que esta batalla, esta guerra es real y que necesitamos de ti, Señor, y el poder de tu fuerza para enfrentarla. Guíanos, Señor, y ayúdanos a que esto pueda ser. Te damos las gracias, Señor, porque un día no nos dejaste en ese estado, sino enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muera por nosotros y que en la cruz del Calvario todos nuestros pecados sean clavados allí juntamente con Él. Gracias, Señor, por ese inmenso regalo de esta salvación tan grande. Ayúdanos a vivir una vida conforme y una vida digna conforme al llamamiento que nos has dado como hijos tuyos. Y ayúdanos, Señor, a considerar seriamente revestirnos de esa provisión que es tu armadura. Gracias te damos, bendito Dios. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, a quien sea toda la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.